Vámonos con más información. En medio de todo esto que se está diciendo en Davos, de estos señalamientos de Canadá a Estados Unidos, pero también de Canadá a México, en donde le dice, ¿de qué hablas cuando hablas de soberanía si estás sometido ante Estados Unidos económicamente y operativamente en materia de seguridad? Vente de este lado, vamos a unirnos, vamos a plantarle cara en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La respuesta que le da Estados Unidos a Canadá, donde le dice casi, casi, por mí comes, gracias a mí comes los regalos que te ha dado Estados Unidos, tendrías que estar agradecido y deja de estar generando conflictos con esta relación. Bueno, después de todo esto que ha sucedido, la entrega que hizo México de estos más de 30 reos relacionados con narcotráfico de Estados Unidos, pues nos abre muchos cuestionamientos de qué es realmente lo que está pasando y a qué está obedeciendo esta entrega de criminales relacionados con el narco hacia las autoridades norteamericanas. Y por eso lo platicamos esta mañana con el licenciado Jorge Chesal, experto en temas jurídicos. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Licenciado, primero, a ver, ¿a qué obedece la entrega de estos reos? Me refiero en el marco legal jurídico de intercambio entre México y Estados Unidos. ¿Esto está contemplado y bajo qué condiciones y características? Es decir, ¿cómo se define qué interno sí y qué persona privada de la libertad en México puede ser enviada a Estados Unidos y cuál no? ¿Cuáles serían los argumentos y los delitos, pues, las condiciones que acrediten que alguien pueda ser enviado en este acuerdo con Estados Unidos? Fíjate que el tema es jurídicamente muy interesante porque en realidad el tema de qué delitos puede ser es muy variado. No son solamente delitos relacionados con narcotráfico o con delincuencia organizada. Estamos hablando de varios delitos más: homicidio, secuestro, en fin. Lo que pasa es que aquí hay una línea muy sutil entre dos procedimientos distintos. Uno, el procedimiento de extradición, que se rige por la Ley de Extradición Internacional y por tratados internacionales, y esto que eufemísticamente el gobierno federal le llama entrega, no extradición. Okay. Y este procedimiento de entrega está previsto en el Tratado de Colaboración Jurídica Mutua con los Estados Unidos, en donde, vamos a decirlo así, entrega a personas que son requeridas más como una colaboración que como una extradición, que no es otra cosa más que un fraude a la ley y a la Constitución. Ese es el título con el cual lo entrega, y que muchos medios de comunicación manejan el concepto de extradición cuando en realidad el concepto es entrega. Y esa sutileza de la palabra, la diferencia de la palabra, es también la sutileza en la parte legal. Ahora, me quiero detener en muchas cuestiones porque con lo que has dicho ya hasta el momento me surgen muchísimas dudas. Primero, a ver, nos queda clarísimo que los penales en nuestro país no están preparados para albergar a reos de alta peligrosidad, más los relacionados con el narcotráfico, con los grupos delictivos. Hemos visto pues las cuestiones que se han generado, ¿no? El penal de Topo Chico, pero también aquí en La Pila, pero en prácticamente todo el país. ¿Cómo los penales no están preparados para lidiar con este tipo de personas privadas de la libertad? Las situaciones tensas, de las situaciones violentas que se han vivido y de cómo en algún momento varios estados, y digo en algún momento porque luego fueron acalladas esas voces, reclamaban al gobierno federal y le decían, oye, son internos del fuero federal, llévatelos, no me los dejes aquí porque me estás causando un problema, porque no tengo las condiciones de seguridad. Escuchábamos esas voces y bajo esa premisa diríamos, pues seguramente ellos son los más agradecidos, los gobiernos estatales, de que les quiten a estos internos y que se los lleven a Estados Unidos. Pero dime una cosa, licenciado, ¿no es un reconocimiento tácito de que en México no podemos con estos internos? No es como decir, bienvenido, si te quieres llevar nuestro problema, llévatelo a Estados Unidos, pero ¿no es un poco ceder en la procuración e impartición de justicia en este país? Mira, lo que sucede es que esa diferencia sutil que hacía yo entre extradición y entrega, todavía no es un tema plenamente definido. Y entonces sí pueden interpretarse estas entregas como una forma de colaboración que realmente no están respetando el debido proceso y, por otro lado, tienen implicaciones dentro de la política criminal. A ver, sí, efectivamente hay una serie de delitos federales que están juzgados por autoridades federales, pero que se encuentran en penales estatales. Pero también es cierto que hay leyes generales, porque hemos tenido ahora una serie de aparición de ciertas leyes especiales sobre ciertos delitos, como es, por ejemplo, la Ley General contra el Secuestro, la Ley contra la Trata de Personas y algunas otras variantes,
que hace que incluso los jueces locales castiguen ciertas partes o ciertas conductas cuando no son atraídas por la federación. Entonces, un secuestrador, alguien que se dedica a la trata de personas, que está involucrado en el tema de la delincuencia organizada, si no es acusado de delincuencia organizada, aunque esté acusado de estos delitos, pertenece al fuero común y por lo tanto le corresponde al fuero común tenerlos en sus penales. Y efectivamente no se está preparado para poder enfrentar las medidas de seguridad que esto requiere. Ni en el caso de delitos de delincuencia organizada, cuando en los penales estatales tienes arreos federales, ni en los tribunales, en los presidios locales, cuando tienes delitos de competencia concurrente o de colaboración. Ahora, se ha insistido muchísimo en que este intercambio se da bajo la condición de que no se les condene a muerte en Estados Unidos. Esto me genera una duda. ¿Los están enviando en este mecanismo de colaboración para que allá los retengan o para que los vuelvan a juzgar? Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero regreso de inmediato para que platiquemos de esto, si te parece. Sí, cómo no. Estoy conversando con el licenciado Jorge Chezal, experto en temas jurídicos. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal, experto en temas jurídicos, sobre este envío de colaboración, porque ya nos corrigió que esto es el término correcto, esta colaboración, esta entrega que se hace a Estados Unidos de 35 internos, 35 presuntos delincuentes vinculados con el narcotráfico. A ver, licenciado, bajo esta figura de se les está entregando en colaboración y no como figura de extradición, ¿para qué se les entrega? Porque parecía que solo se les entregaba para que los tuvieran en penales en Estados Unidos, pero México pone una condicionante en esta entrega que es que no los condenen a muerte, y el gobierno de Estados Unidos dice, estoy de acuerdo, no les aplicaremos la pena de muerte bajo la premisa y bajo la condición de que México nos siga enviando más de estos reos, más de estos delincuentes. Primero, ¿por qué a Estados Unidos le interesa tener a estos internos? ¿Por qué le interesa tener a estos delincuentes bajo su custodia, pues? Y en segundo lugar, ¿se les está entregando para tenerlos resguardados o para juzgarlos por los delitos? No, se les entrega para ser juzgados o en su caso para compurgar penas que ya tuvieran sentenciadas en Estados Unidos. El tema de la entrega, cuando se da en estas condiciones, puede deberse, y uno de los casos más recientes que tenemos de la ejecución de un mandamiento de captura fue el de Nicolás Maduro en Venezuela. En Estados Unidos, cuando un juez libra un mandamiento de captura para efecto de juzgar a alguien, las leyes norteamericanas, y esto lo comentamos aquí en este espacio, las leyes norteamericanas dicen que no importa la forma de conducción del proceso, pero tiene que comparecer ante el juez. Entonces, en muchos de estos casos, y esta es la tercera entrega, hay que recordar que en realidad esta última remesa de delincuentes es la tercera y que en total van poco más de 90 que han sido entregados. Caro Quintero fue en la primera remesa, por ejemplo. Puede ser que tengan mandamientos de captura en los Estados Unidos, estaban ya detenidos en penales federales, y perdón por el símil que voy a utilizar, es como si hubiera venido el ejército de los Estados Unidos, hubiera atacado el penal y se los hubiera llevado. Lo mismo que hizo en Venezuela, eventualmente podría haberse hecho porque es un mandamiento de captura que tiene que ser cumplido conforme a las leyes federales. ¿Qué es lo que sucede? México dice, ¿tienes un mandamiento de captura? Sí, te lo entrego porque estoy colaborando en la detención, no lo estoy extraditando. Esa es la sutil diferencia. Hay también casos en donde pueden tener sentencias ya dictadas en los Estados Unidos y eventualmente requerirlos para el cumplimiento de la pena allá, y en cuyo caso, cumplida la pena allá, podrán ser devueltos para que sigan su proceso en México, cosa que también es irregular porque si en México tienen un proceso en curso, tendrían que esperar a que se terminara el proceso mexicano. Y la tercera opción, que en general no creo que sea el caso, porque en ese sentido es más bien un acto voluntario de la persona, existe la posibilidad en estos acuerdos de colaboración con Estados Unidos y con muchos otros países, que si yo estoy sentenciado ya a determinado delito, por ejemplo en México, pero mi familia vive en Estados Unidos, puedo solicitar mi traslado a una cárcel norteamericana para estar cerca de la familia. Sí. Pero no creo que sea el caso que ninguno de ellos voluntariamente haya dicho que quería ir.
Ahora, con lo que has dicho también, licenciado, preguntarte, ¿esta colaboración se da para evitar una intervención? Porque la presidenta de México lo ha reiterado una y otra vez en la rueda de prensa matutina diciendo colaboración sí, intervención no. Lo está haciendo la entrega, pues, de esta ofrenda, como le han llamado algunos columnistas, la está haciendo para evitar una acción mayor, una acción de intervención por parte de Estados Unidos en México. A ver, imaginemos nada más cuál pudiera ser la reacción de Estados Unidos si ella se negara a entregarlos. Es decir, si le dijeran con el tratado en la mano, oye, queremos en cumplimiento del tratado que colabores con nosotros, tenemos orden de aprehensión contra 32 personas, ayúdanos a poderlos traer a proceso, y ella dijera que no, pues evidentemente si no importó un presidente, pues también veríamos acciones. Que además, a ver, a manera de rumor, evidentemente, no, esto son cosas que han salido en los medios, pero ya se habla en ciertas zonas de Sinaloa de drones norteamericanos sobrevolando el territorio. Entonces, sí. Vamos, no creo que sea tan sencillo para la presidenta negarse a atender estas peticiones. Llamarlos ofrenda, pues me parece que es muy acertado, ¿no? Porque de alguna manera es tranquilizar al señor de la guerra para que no tome otras medidas. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, licenciado. A ver lo que dijo ayer Canadá en Davos. Estos señalamientos de decir soberanía no es estar sometido bajo la presión económica y bajo la presión en el tema de la seguridad. Soberanía es realmente tener libertades y solo se va a poder lograr si las economías medianas, como le llamaba, medias, pues nos unimos y trabajamos de manera conjunta para plantar cara en estas renegociaciones y en estos acuerdos internacionales. ¿Te hace sentido lo que ha dicho el primer ministro de Canadá hacia México? Fíjate que, a ver, sí y no. O sea, tiene razón, vamos, hay la necesidad de que ciertas economías, no como Estados Unidos, sino con economías intermedias, puedan unirse y hacer una serie de cosas, pero también la renuncia a soberanía es un acto soberano. Es decir, cuando se firma un tratado internacional, se cede una parte de la soberanía en aras de ese tratado internacional. ¿Qué pasa con México? Que México ha tenido dando tumbos de un lado a otro. Cuando tú firmas un tratado, tú dices, bueno, yo estoy dispuesto a aceptar estas reglas y a lo mejor estas reglas no son totalmente de mi gusto, pero las voy a seguir porque tengo el interés de seguir lo que marca este tratado. Y es un acto soberano, esa renuncia parcial de soberanía. Okay. Voy a dar un ejemplo. Cuando se creó el Instituto Federal Electoral, que es en el tiempo en que se estaban hablando de tratados de libre comercio y acuerdos con la Unión Europea, etcétera, la Unión Europea le puso a México una condición: necesitamos una cláusula democrática, necesitamos que haya un organismo independiente que organice las elecciones. México, en ejercicio de su soberanía, hubo políticos que dijeron, nosotros somos soberanos y nadie nos va a venir a decir qué tenemos que hacer. Y Europa contestó diciendo que efectivamente, en ejercicio de la soberanía nadie podía venir a decirle a México qué hacer, pero también ellos en ejercicio de la soberanía podían decidir con quién hacían negocios. Entonces, aquí no es una invasión a la soberanía el hecho de que México haga estas entregas. ¿Por qué? Porque soberanamente México aceptó en la firma del Tratado Internacional estas reglas del juego. Que a lo mejor van en contra de la Constitución, etcétera, pues es algo que tendría que resolver la Suprema Corte. Pero, por lo pronto, no es un tema de soberanía como tal. ¿Por qué? Porque hay una renuncia parcial a esa misma soberanía al aceptar estas condiciones en un tratado. ¿Veremos más entregas entonces? ¿Esto se va a convertir en una constante? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver más entregas. No sé si tan numerosas. A lo mejor cambian la cantidad por la calidad y a lo mejor reciben poquitos, pero de más alto vuelo, ¿no? Eso puede ser. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y analizar estos temas que, bueno, pues hoy están a debate no solo en México, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenos días.